correspondiente al día de hoy, viernes 8 de julio. Preguntas que quizás tengan sobre lo que hemos avanzado. Me cercioraré si es que me escuchan jóvenes, avíseme. Álvaro, Jimmy, ¿se me escucha? Se escucha, Inge. Estaba pensando que quizás como una clase para integrar los conocimientos, estaba pensando hacer el siguiente ejercicio. Voy a compartir pantalla con ustedes. Decirles también de que no he terminado de corregir las notas, soy docente de 4 materias, entonces estoy afanado. Es muy probable que mañana a mediodía ya las tengan y me preguntaba cómo puedo hacerles saber. El tablón de anuncios van a chequear, jóvenes. El tablón de anuncios, ahí voy a colocar sus notas. No se olviden, el día lunes es el examen final. Ahora avíseme, por favor, si se ve la pantalla del Note. Sí se ve, ingeniero. Gracias. Entonces haremos un ejercicio. Mi tablet se quedó en el laboratorio, así que no puedo o no tengo mucha destreza en dibujar. Entonces pensaremos, estaba imaginando, que tenemos un problema, no un problema, sino tenemos como misión diseñar una red de agua potable que va a ser provista desde un tanque de almacenamiento. Y esta vez vamos a diseñar, aquí voy a poner agua, una red con más circuitos o loops que la anterior vez. Entonces, este tanque va a servir para distribuir el agua a un barrio. Entonces, acá voy a dibujar más circuitos para que veamos cómo aquello va. Los manzanos suelen ser siempre cuadrados, pero vamos a pensar de que quizás acá hay una placita y le da forma triangular. Ahí, digamos. Estos 4. Le vamos a poner numerales. Este va a ser el circuito 1, el 2, este que es el 2, el 3 y el 4. Uno, 2, 3 y 4. Y todas las tuberías, vamos a suponer, tuberías de, a ver, le vamos a preguntar a uno de los jóvenes. Álvaro Javier, ¿de qué preferiría que sean las tuberías que van enterradas en el suelo? ¿De qué material? Puede ser rapidito, dígame. Álvaro. José Alejandro, usted dígame, por favor. Abra su micrófono, José Alejandro, ¿nadie abre? Que sea de PVC, Inge. Ya de PVC con Manning, vamos a colocar de 0.010. Ya, todas las tuberías de PVC con Manning 0.10. Ya. Lo otro, vamos a calcular cuánto caudal se requiere para eso. Entonces vamos a decir, se va a suponer que, por ejemplo, cada persona, los puntos haremos así,
No, eso no está bien. Y ahora sí. La dotación de agua que proporciona CEMAPA a la población es de, digamos, 150 litros por cada persona, habitante, al día. Entonces, se supone que esos 150 litros que nos dan sirve para lavar el jardín, autos, el aseo personal, el cocinar, todo. ¿Ya? Y cada vivienda serán 6 personas por vivienda. Entonces vamos a tener 6 integrantes por cada casa. Y también, a ver, vamos a ver. Cada casa tendrá un frontis de 20 metros. A ver, déjenme ver. Sí, unos 20 metros. Entonces, con eso podemos calcular el número de casas por cuadra. 5 casas en una cuadra. Ya. Entonces, a partir de eso vamos a deducir los caudales. Ya. Son los caudales que cada vivienda requiere. Entonces, vamos con eso. Bueno, primero antes, ¿se entiende, jóvenes? Estamos partiendo de premisas más o menos razonables. CEMAPA da a la población más o menos eso, en realidad 120 parece, pero por norma, en lugares cálidos, por ejemplo, Santa Cruz, Beni y Pando, la dotación de agua que deben dar las empresas productoras, las que entregan el agua, es más o menos entre 200 y 250. En el valle va entre 120 y 200. En la zona altiplánica es un poquito menos. Se tolera que sea, por ejemplo, de 80 a, digamos, 150. Entonces, adoptamos ese valor, 150 litros por cada habitante por cada día. Y serán 6 personas por vivienda. Entonces, calcularemos. Por vivienda, tendremos 6 personas por 150 litros por persona, por habitante al día. Lo cual significa 6 por 0, 0, 800. 800 litros al día se requiere por casa, por cada casa, vivienda. Entonces, cada 20 metros tenemos un consumo de 0,8 metros cúbicos al día. Ahora, hay que dividir eso. Ahora vamos a multiplicar por un día. Perdón, un día tiene 86.400 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es cancelar día con día y vamos a tener esa cantidad de jóvenes. Punto 8 entre 8.400. Punto 8 dividido en 36.400. Algo le pasa a mi calculadora ahorita, jóvenes.
¿Me pueden detectar el resultado, jóvenes, por favor? Adelante, Luis, por favor. Ah, tienes razón, sí, tiene usted razón, son 900. Son 900 los litros. Entonces tenemos que dividir los 0.9 entre 86.400. 1.041 me dice 1.04217 la pondré por exponente a la 10. Grupo 10 a la menos 5. Confírmeme de que así sea, para que no tengamos error. Esto ya está en metros cúbicos por segundo. Listo. Entonces, el consumo, diremos, el consumo en una cuadra de 5 viviendas, por ejemplo, se cargará, entre comillas pondremos cargará, porque no es una palabra equitativamente a los dos nudos de sus extremos, tal como lo muestra la figura. Entonces, me van a decir, me van a parar en el momento en que no comprenda o esté yendo muy rápido, me van a hacer notar jóvenes. Entonces tenemos una vivienda, digo una cuadra así, en cuyos extremos vamos a tener dos nudos. Digamos un nudo ahí y el otro nudo en el otro extremo. Digamos, este es el nudo I. Otro color. Este es el nudo I. Y este otro va a ser el nudo J. Ahí. Entonces, entre estos nudos hemos dicho que va a haber una longitud de 100 metros y van a haber 5 casas. Otro color usaremos. Pondremos color café. Entonces, acá hay 5 casas. Hay otra vivienda. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y cada una de estas, como saben, tiene su propia acometida. Entonces, de acá vamos a sacar una derivación de agua. Ahí. Control C y Control V para cubrir.
Ahí está. Entonces son las acometidas. Y conforme a lo que hemos dicho, cada una de ellas tiene el caudal en la vivienda. La ecuación. ¿Cuánto he dicho? 1.041. 7 por exponente 10 a la menos 5. Entonces es el caudal por vivienda. Y este caudal lo voy a dibujar. Muy bien. Es este caudal. Es este otro. Tal que si tuviera que hacer el conjunto, tendría que multiplicar por 5. Entonces anotemos aquí. El caudal en toda la cuadra fuera en la cuadra de 100 metros de largo, metros de longitud, fuera de 5 multiplicado por tu vivienda. Y si no me equivoco es 5.208 por 10 a la menos 5. Metros cúbicos por segundo. Ok, dígame si hasta ahí me he explicado bien. ¿Hay alguien que se ha quedado con alguna duda? Metros. Entonces, diremos. Ese consumo lo dividimos en igualitariamente en los dos nudos extremos. Esos nudos son el I y J. Entonces a cada uno de ellos le tocará la mitad. Cada uno de ellos le tocará la mitad. Es decir, contribuyente 2. 2.06. 2.06. 04 otra vez. No, 2.604. Metros cúbicos por segundo. Voy a volver a hacer. Aquí vamos a pegar aquí abajo.
Entonces, voy a representar con una flecha un poquito más gruesa. El consumo equivalente que en la línea, en esta tubería, se consumiese, nosotros lo cargamos de esta manera en esa cantidad. Voy a aprovechar, control C y voy a colocar aquí. Solo que esta no es en la vivienda, sino en el nudo I. Y esto es 2.6. Así, este es el nudo J. Ahora sí, coméntenme con toda franqueza, jóvenes, sin dejar nada en el tintero. ¿Se comprende esto? Gastón. Sí, Inge. ¿Sí que? Está bien. Ya, ok. Entonces, sin embargo, esta cuadra no existe como única en la red, sino que está acompañada, como en este caso, miren, por más cuadras, y en cada una hay consumos. Entonces, por ejemplo, por decir algo, vamos a ponerle un marcadorcito. En esta cuadra hemos hecho el cálculo. Un cálculo similar tendríamos que hacer en esta otra. Y tendría que sumar los caudales que se consumen en esta línea al nudo y los caudales que en la verde existen y también sumar el conjunto. Entonces me voy a provocar de eso, ¿ya? Vamos a volver a hacer. Voy a sacar una fotocopia acá. No, todavía. Haremos otra. Ahora que sea una tubería, no, una cuadra de, ¿cuántos metros? De 80 metros de largo. Eso implica la existencia de 4 viviendas. Ya no va a ser tan larga, sino que en esos 80 metros solamente van a existir 4 viviendas. Por supuesto que esto lo que estoy haciendo acá es una idealización académica. Cuando ustedes hagan un diseño verdadero en la materia siguiente, en Sanitario 1, entonces ya van a hacer con un plano catastral y van a saber, por ejemplo, cuántas viviendas en cada cuadra existen. Y quizás no sean 6 personas por vivienda, sino quizás sea un edificio multifamiliar, un edificio que tenga 3, 4, 5, 6 plantas, entonces todas esas plantas hay que acumularlas, y al frente quizás es un condominio, etc. Es decir, se torna un poco más complicado, pero evidentemente es más real. No obstante, la base de ese cálculo se las estoy mostrando aquí. Entonces, en esa situación, imaginemos que la línea, que la cuadra que antes estaba horizontal, esta vez es choquita. Entonces, así. Entonces, acá está el nudo. Y este otro nudo. Este nudo es el J, hemos dicho. Ese es el nudo J. Y este que es el nudo K. Y aquí solamente hay, ahora cómo voy a diferir, solamente hay 4 viviendas. Creo que este usado.
digamos ahí. Ya. Vamos a hacer aquí otra. Y otra. Y una más. Y cada una de ellas demanda una cantidad de agua que ya saben debido a qué. Entonces, por favor, calcúlemelo cuánto fueran los caudales en los nudos I. Uno más grueso, este creo que era el color. Este creo que era. ¿Cuánto fuera este caudal jóvenes y este otro? Como ejercicio, háganlo rápidamente. Este es el nudo J. Este va a ser el nudo K. Por favor, avísenme para que yo pueda anotar aquí. Adán y Shirley, Roxy, rápidamente háganmelo el cálculo. Adán y Shirley, hagan el cálculo o quien lo tenga, me dicte, por favor. No temen equivocarse, si se han equivocado, no hay problema, no es examen, no es la vida profesional, así que no hay drama. Nadie les va a reñir ni nadie les va a decir nada. El valor que me dicten lo vamos a confrontar con el que calculen sus compañeros. No problema. ¿Ya? Matías, rápidamente, dígame cuánto es. Disculpe, ingeniero, recién pude Más conectarme. fuertecito, no le alcancé a escuchar. Ah, ¿Qué dijo, ingeniero? La señal de mi internet es muy baja y me Ah, ya. bota al Si es que momento. me puede dictar el caudal, lo que usted me dijo. Nadie entre todos mis alumnos, los 38 que están aquí. Marcelo, Fabio. Si es como se portan jóvenes que no participan nada, son tímidos y demás, ¿cómo les va a ir en el examen final? No voy a tener ningún remordimiento de conciencia si es que les va mal.
no participan, no calculan, no hacen nada. Si alguien se aplaza, yo voy a sentirme, no voy a sentir pena porque pues es como si estuviese hablando solo aquí en la aula virtual. Pues esa fuera la combinación. El lila fuera la suma de los dos caudales y ese sería el que extrayese tanto la mitad que le corresponde por el lado del nudo I más la contribución con el lado del nudo K. Entonces los dos consumos se suman en el mismo nudo y ya tenemos. Y esos son los valores que hace tiempo, recordarán, cuando estábamos resolviendo los problemas anteriores, teníamos. Yo les decía, hay consumos en las líneas y nosotros como primera aproximación suponíamos que un juego de caudales más o menos arbitrario. Y luego también podríamos representar esos caudales ahí en los nudos. Entonces, no se van a extrañar, jóvenes, que esto que les estoy mostrando ahora en el examen final aparezca. Ya, dígame ahora, ¿qué cosa no está comprensible de todo lo que he explicado? ¿Qué quisiera que vuelva a repetir o a explicar de forma más ampliada? Ya. Ya, con todo gusto voy a volver a repetir. Lo que me imagino que quedó claro es que en cada una de estas cuadras tenemos una determinada longitud porque a veces las urbanizaciones que tenemos en la ciudad y en las otras ciudades de Bolivia son fruto inclusive de asentamientos arbitrarios. Entonces estoy suponiendo que tenemos una cuadra de 100 metros de largo y tenemos otra más corta de 80. Y he elegido 100 y 80 porque son múltiplos de 4. Son múltiplos de 20. Entonces voy a decir, en esta cuadra de 100 metros voy a suponer que hay 5 viviendas. Ahí está una, la otra, mientras que en la otra acera del manzano, esta que está aquí, solamente hay 4. 4 viviendas. 5 en la de 100 y 4 en la de 80. Cada una de estas, sobre cada una de estas cuadras, existe consumo. Entonces, las 5 viviendas demandan una tal cantidad y que para ser equitativos la desdoblamos en 2. La cargamos al nudo de la izquierda, que es el I, y la otra mitad la cargamos al nudo J de la derecha. Y calculamos. El caudal que consume cada persona, multiplicado por el número de personas que viven en una casa, hemos dicho 6 o 5, lo multiplicamos luego por el número de viviendas que hay en esa cuadra. Y luego lo dividimos entre 2, la mitad para un lado, la mitad para el otro lado. Y repetimos el mismo proceso para el otro lado. Aquí voy a poner, digamos, en celeste. Aquí voy a usar este celeste con un colorcito un poco más
digo un grosor un poco más mayor. Entonces, en esa cuadra hay este caudal. Pero también hay viviendas en la cuadra de 80 metros de longitud. Esos señores de esa cuadra también tienen su consumo. Y si yo calculase, como lo hemos hecho, tuviera unos consumos en verde. Entonces, por un lado, por la de 100 metros hay un consumo y por la del lado de los 80 metros hay un consumo diferente. Para poder cargarle al nudo, lo que he hecho es sumo ambos caudales. Sumo el celeste más el verde y digo, a final de cuentas, este es el caudal que tiene que salir por el nudo y es el equivalente al consumo en estas dos veredas. Pero, como procedimiento está explicado. Pero también hay otras cuadras, digo, otras veredas. Miren, sobre esta vereda que estoy marcando, va a haber un consumo aquí y otro consumo aquí. Entonces, para el nudo I, que está ahí justo en el medio, le tengo que cargar el consumo que quizás hay aquí y va a ser un plomito. Entonces, el consumo al nudo I va a ser el plomo más el café más el celeste. Entonces, es el consumo equivalente. O quizás si es que estuviera analizando, por ejemplo, este nudo, a este le vamos a tener que cargar el consumo de esta cuadra. Voy a usar un resaltador. Tendríamos que calcular el caudal en esta cuadra, más el de esta otra, más el de esta otra, y la cuarta, sumar convenientemente, y ese es el caudal que vamos a tener, el caudal equivalente en el nudo. ¿Está mejor así, jóvenes? ¿Ya? Ok. Entonces, a final de cuentas, lo que vamos a tener como sumario, a ver, no, voy a copiarme aquello. No me voy a copiar como sumario, sino vamos a este otro. Voy a copiarme y lo vamos a poner al fondo. Ahora este resultado no sé cómo. Ah, está ese verso. Al final de cuentas tendría más o menos este esquema. En cada uno de estos nodos tendría un caudal que sale. Y cada uno de estos tendría, por supuesto, un valor diferente. Y esta sería más bien la configuración de la red y los caudales que deben ser capaces de transportar las tuberías que conforman la red. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera podemos calcular para cada uno de los nudos que conforman esta red los caudales. Y luego, con este esquemita, con valores aquí, ya podemos aplicar el método de que ya saben. Pero no podríamos aplicar directamente aquel, sino que tendríamos, mirando con los ojos grandes que tienen, reconocer que en este tramo no hay un circuito, no está cerrado como estos triángulos y cuadrados, sino que aquí tendríamos que añadir una tubería ficticia para cerrar el loop y poder calcular.
Entonces voy a escribir. Esta sería una tubería ficticia. Esta tubería ficticia me sirve para poder aplicar el método de Hardy-Cross. Y así. Y aquí le podemos dar otro, otro nudo. Este que he usado 4, este sería el loop 5. Cuéntame muy bien, jóvenes, si se entiende lo que he hecho. Y luego el siguiente paso en nuestro proceder sería darle nombres y números a las tuberías. Podremos comenzar con la tubería 1, quizás podría ser esta, la 2, la 3, quizá, la 4, la 5. La 6, la 7, la 7, 8, la 9, la 10, la 11, la 13. Y la 14, esta. Sí, todos los loops, todos los circuitos tienen sus nombres. Y ahora a trabajar en el Excel. Pueden también hacerse un programa en cualquier lenguaje que ustedes mejor dominen y resuelven el problema. Deben saber que también comercialmente existen softwares apropiados para esto. Pero, como en todas las cosas, no es solamente ser paqueteros, utilizar los softwares, sino saber qué está detrás. Pues este es ejemplo. Bueno, pero tengo que compartir con ustedes. Listo. ¿Se ve? Primero avísame, quizás estoy solito en la sala. Ok. Entonces vamos. Aquí vamos a colocar, como hemos hecho antes, el loop, luego el circuito, no, la tubería, longitud, el diámetro, el coeficiente de Manning, y L, la resistencia que tiene el flujo. Entonces, en el circuito 1 tenemos, no, en el 5. En el circuito 5, aquí le voy a poner 5. Como la otra vez, le voy a poner en rojo para destacar. Integran la tubería 1, la tubería 2 y la tubería 3. Entonces, las 3 tuberías integran aquella. La longitud. La diagonal es más o menos, imagínense que la 1 tiene 100 metros, la 2, digamos, tiene 120, y la 3, digamos que tiene 140. Entonces, como tienen que ser tuberías de buen porte, la 1, la 2
La 3, me imagino, también la 10, le voy a poner de 3 pulgadas. La 2, que también sea de 3 pulgadas. La 3, esa tubería es la ficticia. Le voy a poner un valor más pequeño. 1 milímetro. Y el N. Hemos dicho 0,10 para todas. O puedo ponerle un manning muy grande, digamos aquí 0, 1. O 1 o 10 le puedo poner si es que... Ya lo calculamos el R. El R es 10.29 por el valor de Manning al cuadrado, por eso multiplico 2 veces, por la longitud. La longitud y divido entre el diámetro a la 16 tercios. Y copiamos. Vean, para 1 milímetro nos ha salido un número muy grande de la resistencia. Miren cuán grandote está ese número. Entonces, si es tan grande la resistencia, el caudal va a ser nulo, muy pequeñito, de modo que no va a llevar flujo. Es decir, va a cumplir con el requisito de que no se caiga. Y luego tenemos que multiplicar, si no me recuerdo mal, R por el valor absoluto del caudal. Entonces acá tengo que introducir el caudal. Y luego tenemos que multiplicar por el caudal otra vez. Así, por el caudal al cuadrado. Y luego debemos sumar. Y aquí tenemos que calcular delta Q. Y aquí tenemos, me falta el caudal. Y tenemos que habilitar una columna para el caudal. No, este viene aquí, no necesita de... Aquí tenemos que suponer un caudal. Este es el caudal inicial. Y después del cálculo del Q, ese es el caudal nuevo que hemos determinado en base al proceso. Debemos de colocar aquí un color que se destaque rápidamente y lo identifiquen ustedes. Entonces acá yo tendría que ponerle fin de loop. Y aquí tengo que ponerle la suma. La suma en estos 3 asuntos. Ya. Como son 4 manzanos, voy a suponer que por acá está bajando medio litro. 1 litro, medio litro. Por la tubería 1. Por la tubería 2, digamos, se va un poquito menos. Y la tubería 3, la tubería 14, no es 3, es la tubería 1, 2 y 14. No me hicieron notar esos jóvenes, me equivoqué. Aquí voy a decir que va 0,01, una décima de litro. Menos todavía porque nuestros caudales son 10 a la menos 5. Okay. Entonces acá le voy a multiplicar el caudal R por el valor absoluto del caudal que estamos asumiendo. Debo copiarlo y también debo anotar lo que no me avisaron ustedes. En este proceso, cuando estamos suponiendo caudales, tenemos que dar un sentido de giro. Y lo que habíamos quedado es que el sentido de giro verde
va a ser a la derecha positivo. Entonces, si es así, positivo es el caudal que va por 14 y negativo es el 1 y el que va por 2. Entonces, acá debo añadirle un signo negativo porque va en contra de nuestra convención. Y, perdón, está en contra. Ahí está. El que va por el nudo 1, digo por la tubería 1, va en contra del sentido de las manecillas del reloj. El caudal que va por la tubería 2 también está yendo en contra, por eso tiene el signo negativo. Pero el que va por la tubería ficticia, la 14, sí va en sentido de las manecillas, entonces tiene signo positivo. En la siguiente columna multiplicamos la resistencia que el agua encuentra para fluir y luego multiplicamos por el valor absoluto del caudal. Luego, en la otra columna, al valor que hemos calculado, le multiplicamos otra vez por el caudal para que tenga signo. Entonces es de esperar que los dos primeros tengan signo negativo y el de el solito va a tener signo positivo. Y luego obtenemos la suma. La suma, aquí también la suma. Y luego podemos encontrar el delta Q. El delta Q será, como recordarán, el negativo del numerador, si no me recuerdo es este, dividido entre el denominador. Este otro. 10 a la menos 6, ¿ven? Nuestros caudales serán 10 a la menos 5, estamos entonces con una décima de nuestra suposición inicial. Y este caudal nuevo ha de ser la suma del caudal anterior más el delta Q. El caudal en la tubería 2 va a ser el que supusimos, este, más el delta Q. El caudal antiguo más el delta Q. Y partimos del principio de que estos caudales nuevos son mejor estimación de lo que habíamos inicialmente supuesto. Ahora díganme, por favor, jóvenes, con toda franqueza, si lo que les he explicado se entiende. Si alguien tiene duda, dígamelo ahora. Para algunos de ustedes, unos cuantos, el día lunes será su examen. Entonces necesitan estar seguros de lo que van a hacer. Sí. ¿Cuál es? Sí. A ver, más o menos cómo es el proceso. No hay mucho donde escoger en el momento de colocar o de elegir una tubería. Las tuberías vienen de fierro galvanizado, vienen de media pulgada, 3/4, 1 pulgada. Y esos son para los interiores de las viviendas. Seguramente al lavamanos, ¿cómo se llama? Al grifo de la cocina, etcétera, a la ducha inclusive, le llegan tuberías de fierro galvanizado de media pulgada, máximo 3/4. Con suerte, la acometida que le está dando Semapo o el sistema que le provee de agua ha de ser, si no 3/4, ha de ser 1 pulgada como máximo. Antes, mucho antes, cuando todavía era bebé o quizá no existían, las tuberías que pasaban por las calles eran de fierro galvanizado. Ahora, porque son más caras comparativamente al PVC, se emplea justamente ese, el material plástico. PVC para las matrices, para las calles, pero para los domicilios se usa fierro galvanizado. Ahora el politubo está desplazando al PVC porque es tanto o más duro, es decir, resiste las presiones mejor que el PVC y tiene menor costo. Entonces hay politubos de alta densidad que están desplazando al PVC. Entonces, hemos de tener un material distinto por las calles, sobre todo las tuberías matrices, y después tenemos las tuberías ramales y luego las tuberías que bordean los manzanos. Entonces,
estamos condicionados un poco por el material. Una tubería de 3 pulgadas de fierro galvanizado es muy cara. De 4 pulgadas es rara la tubería que se ve, inclusive de 6 pulgadas. Si no lo utilizamos para postes o alguna cosa, no hay. Las de PVC se fabrican con más frecuencia de 1 pulgada, 2 pulgadas, 2,5 pulgadas hay, pero no es tan comercial. Es decir, hay que ir a la fábrica y hacer el pedido. De 3 pulgadas no se encuentra tan fácilmente. De 4 pulgadas se encuentra más, pero es cara. De 6 pulgadas, es decir, 15 centímetros, es un poco más raro. 8 pulgadas no sirve. No es que no sirve, sino que es más caro. Espérense a ver dónde tengo eso. En algún lugar tengo. El PVC, por ejemplo, a partir de las 8 pulgadas, de 10, 12, 20 pulgadas, se torna tanto o más caro que las tuberías de acero. Entonces se vuelven antieconómicas. Fierro galvanizado va bien hasta, digamos, 1 pulgada. Es una tubería competitiva. El PVC va bien entre 1, tal vez 2 pulgadas, hasta 4 pulgadas, tal vez hasta 6 pulgadas. En ese rango uno puede elegir el PVC porque sabe que es la mejor opción. Pero si uno quiere transportar grandes caudales, entonces ni PVC ni fierro galvanizado le va a servir, sino más bien tiene que inclinarse por tuberías de acero, por su gran resistencia y porque resultan livianas comparativamente para esos grandes caudales. Entonces cada una tiene distinto rango de aplicación. Si es un ingeniero como usted, que ya de aquí a poco va a ser que tiene alguna experiencia y va acumulando con los años, entonces cuando le presenten una red de tuberías así como la que hemos dibujado y más complicada todavía, usted va a asignar, no va a hacer un cálculo y le va a poner diámetros en centímetros, digamos 9 centímetros, aquí 13, aquí 17, no, sino que automáticamente su mente va a pensar aquí 4 pulgadas, allá 6, y de aquí para abajo van a ser de 2 pulgadas o tal vez 1 pulgada. Además, la norma boliviana que van a ver en el siguiente semestre ya establece rangos. Entonces no van a tener mucho donde elegir, las fábricas tampoco le ofrecen gran variedad, entonces hay restricciones. Entonces, inmediatamente usted, en base a su experiencia y lo que le dicta la norma, va a asignar nomás diámetros. Aquí 4, aquí 6, etc. Y lo que va a hacer con los softwares va a ser verificar que las presiones en su sistema que propone están por encima de lo que la norma señala. La presión mínima que debe haber en el domicilio más desfavorecido debe ser al menos 10 metros de columna de presión, de manera que el agua suba a las duchas, inclusive del segundo piso. Entonces, lo que usted va a hacer es verificar su diseño. Si en alguno de esos puntos hay exceso de presión o hay déficit, entonces va a cambiar en los sitios que le indique su percepción los diámetros, más grandes o más pequeños, a fin de que corrija aquello y sus presiones estén, y las velocidades también del agua dentro de lo que establece la norma. Ese va a ser el proceder, distinguido joven. Ok. Más preguntas a jóvenes. Esto que les estoy explicando es tema de la materia de Ingeniería Sanitaria 1, pero el cálculo hidráulico se los explico yo acá. Mi ambición es que se vayan con conocimientos sólidos de hidráulica y el próximo semestre simplemente ustedes tengan que aprender lo que establece la norma, las restricciones, a qué profundidad se tienen que poner las tuberías en las calles, cómo van las tuberías, por ejemplo, de agua potable con las de alcantarillado, con las de alcantarillado pluvial, inclusive con las de electricidad a veces y las de gas. Entonces, esas cosas van a aprender el próximo semestre, pero dudo que su profesor de Ingeniería Sanitaria 1 tenga que tomarse la molestia de enseñarles a calcular otra vez la hidráulica de estas redes. No es su misión de ellos, sino van a suponer de que ustedes son diestros y pueden resolver una red como la que proponemos o inclusive más complicadas. Por eso les digo, hagan preguntas. Si hay necesidad, vamos a volver a repetir todo lo que sea conveniente. Uno de los jóvenes me decía, ¿por qué la tubería ficticia? Y yo apuesto que la respuesta está en la clase anterior.
Este método, quizás les podría explicar. Voy a dejar de estar en el Excel un ratito y vamos a volver al Note. Un ratito, vamos a volver. ¿Se ve la pantalla otra vez, jóvenes? He cambiado de... Sí, ingeniero, se ve. Gracias. Entonces me voy a valer de una imagen que ahorita vamos a capturar. Un ratito, a ver, déjame... Una imagen me va a ayudar a mostrarles el porqué. Y en el Chapar, en la Amazonía nuestra, tenemos un montón de las cosas que les voy a mostrar. Aquí está, por ejemplo. Esta me va a servir. Una otrita. Ya, esta nomás va a tener que ser. Miren, esta es una vista aérea de un río. ¿Se ve, jóvenes? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Ahora van a imaginarse esto. Lo que aquí están viendo, un río y una isla al medio. El río y sus dos brazos, miren, voy a colocar en... Vamos a suponer que este brazo no existe, ¿ya? Este brazo, chao, no existe. Imagínense solamente que es aquel. Este río, supongo que viene por aquí. Una parte del agua va por ahí y retoma. Este río, una parte del agua viene por aquí y continúan los dos brazos uniéndose y se van hacia abajo. ¿Cuánto se parece a una tubería? Se parece mucho. La única diferencia es como si este río tuviera la mitad de la tubería. Espérense. Mírense, miren, es como si la tubería solo tuviera la mitad. Ahí. Sigue siendo un conducto. Entonces podríamos mirarle como una tubería. Y aquí está la anterior clase era. Miren, aquí está. Un brazo, la tubería 3 y 4, y el otro brazo, la tubería 1 y 2. Y al medio hay una isla. Y ahora estamos mirando esto. Por aquí está la tubería 3, 4, por aquí. Y la tubería 1 y 2. ¿Qué de peculiar tiene? Parece tonto. Miren. Sin embargo, ustedes van a notar que la energía en este punto, antes de dividirse el agua en dos brazos, la energía que tiene aquí arriba es única. Y la energía cuando llega aquí abajo, o el tirante de agua, cuánta de agua hay aquí, es único. No es que aquí abajo hay, por ejemplo, una altura de agua así, baja y se va ahí. Y aquí yo podría dibujar un espejo de agua y decir, mira, en este lado hay esta altura de agua y en este otro lado hay esta altura de agua. No, no son dos niveles diferentes, es uno solo. Está uniformizado. Entonces la energía en toda esta sección, después que ha ido por un lado izquierdo y otro derecho, al final llegan a la misma energía, al mismo tirante de agua. No importa que por un brazo haya recorrido más longitud que el otro.
Si ha recorrido más longitud, entonces está yendo menos caudal que con el brazo más corto. Entonces la naturaleza en ese su equilibrio que tiene, compensa automáticamente. Si tiene que recorrer un largo trayecto, entonces por ahí va menos caudal que en el brazo más corto, a fin de que cuando los dos caudales se reúnan, tengan la misma energía. Esto que les explico es cierto, la naturaleza así funciona. Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos un circuito? Digamos, solamente tenemos un brazo. Si fuese así, como el que teníamos, aquí voy a volver a dibujar otro. El método de Hardy-Cross, el método, no la naturaleza, el método que propone necesita tener así un circuito cerrado, aquí y uno de aquí. Si no está cerrado, entonces no es posible aplicar la ecuación que hemos visto. Recordarán ustedes las pérdidas de carga por este lado, digamos por aquí, y las pérdidas de carga por este lado, cuando le sumemos con signo, digamos a este lado positivo, hemos dicho, esta más negativo en este sentido tiene que dar 0. Pero esto no lo puedo aplicar si solamente hay una tubería. Nunca va a salir 0 porque este va a tener caudal o positivo o negativo y nunca va a ser igual a 0. Entonces necesito artificialmente inventarme otra tubería que no existe y con esto cierro el circuito. Entonces ya puedo aplicar este método. Solo que aquí, a esta tubería ficticia le vamos a dar una rugosidad muy alta. El Manning que han visto hace rato les he mostrado, muy alta, o le vamos a dar un diámetro muy chiquitito. Hace rato le dije 3 pulgadas. Esta tubería que sea de 3 pulgadas, dije. Y esta otra le dije que sea 1 milímetro. Le hemos puesto 0.01. Y han visto, el Excel me ha reñido y me ha dicho, no, he tenido que ensanchar la celda porque la rugosidad me ha salido un número muy grande. Y si la rugosidad es muy grande, entonces pasa un caudal casi 0. Entonces se torna en una tubería ficticia. Al añadir eso, lo que estoy haciendo es cerrar el loop y puedo aplicar el método de Hardy-Cross. Esa es la razón por la cual le había dicho al joven de que estamos añadiendo esa tubería. Esta que está en línea segmentada. ¿Está entendido? Ok, entonces una vez que hemos terminado el loop 5, vámonos al loop 1. Entonces aquí voy a colocar el 1. Vamos a poner rojito también. Y vamos a tener su tubería. El loop 1 está conformado por la tubería 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a colocar aquí la tubería 2, la tubería 3, la tubería 4 y la 5. Y de cada una de estas también debo conocer su dimensión. ¿Dónde lo averiguo? Puedo entrarme a Google Maps, puedo tomar el plano catastral de la urbanización y puedo determinar la longitud. Digamos que sea 110, no, necesitamos valores enteros. 120, esta que sea una teoría de 60, esta que sea de 80, y esta digamos que sea 140. Estas dimensiones salen del plano. La tubería 2. La tubería 2 no puedo modificar mucho porque ya venía aquí arriba. La tubería 2 es de 120. La tubería 2 es de 75, digo de 3 pulgadas. Aquí arriba. La 3 ya queda un poco más librada a lo que yo quiero. La 3, digamos que sea los 60, y como la 5 parece que fuere paralela, entonces aquí también le voy a poner 60. Sí, perdón, me equivoqué.
Más fuertecito que me ha dicho. Me está presentando la pantalla Ah, ya, de Excel. Sí. ya, gracias. Sí, me he olvidado, compartir la pantalla. Estoy haciendo, miren, estoy haciendo el loop 5. Le estoy poniendo diámetros, a mi buen entender. Y la tubería 4, la tubería 4 que va a llevar caudal, le voy a poner 3 pulgadas también. El manning, como dijimos, todas son de PVC, pues copiamos. Punto 01, punto 01, punto 01. Si tuviese otro material, nada más le ponemos un manning diferente. R. El R no es muy difícil, pues es simplemente copiar la fórmula de arriba. El 10.29, la longitud, el diámetro, etc. El caudal tampoco es problema. El caudal, lo vamos a suponer, la fórmula está bien. La fórmula está bien. Ya, por los caudales. El caudal que está yendo por la tubería 2 no es arbitrario, sino es el caudal de la tubería 2 del nudo de arriba. En el loop 1, antes el caudal iba en sentido contrario, era negativo, ahora va en sentido positivo. Entonces tengo que cambiarle el signo aquí. No tiene que ser positivo, tiene que ser negativo. El 3. El 3 está yendo en sentido positivo, entonces aquí le voy a poner positivo, digamos un poquito menos, la mitad. La tubería 5 tiene que llevar buen caudal, al igual que la 4. 5, medio litro está llevando, entonces que lleve, ¿ves? Que lleve, no, esta otra es. ¿Ves? Le vamos a poner, va en sentido negativo. Miren, la 5 va en sentido negativo y la 4 a la izquierda, entonces esta también es negativo. Y luego nos va a tocar el delta Q. Y la suma también, solo que esta es la suma de 4. La suma de 4 tuberías. Pero los caudales que he adoptado aquí, jóvenes, no son arbitrarios. Tienen que estar en concordancia con los nudos, con los consumos. Con estos consumos tienen que estar en concordancia. Les pondré aquí un mensajito. Insertar ¿cómo se hace? Un comentario. Sí, creo que me he olvidado aquí. Los caudales en los nudos deben estar de acuerdo con los caudales que circulan por las tuberías. Es decir, lo que hemos hecho hace rato, jóvenes. No es que me elijo arbitrariamente, sino que tienen que estar
Y también aquí. Con estos. Y el delta Q lo copiamos. Este delta Q va a ser justo eso. Y los caudales serán los antiguos, este caudal, más el delta Q que hemos calculado. Este será el antiguo caudal más el delta Q. Asimismo, este será el antiguo más el delta Q. El que supusimos más el delta Q. Lo que habíamos dicho es que el caudal que va por la tubería 2, mirando el loop 5 o el 1, tiene que tener el mismo valor numérico. Y veíamos la pasada clase que en el caso nuestro no es así. Los caudales son diferentes. Este es 40-93 y este es 53. Entonces, cuando una tubería comparte dos loops, tenemos que corregirla incluyendo el delta Q del otro loop. Estamos en el loop 5 y ahora tenemos que restarle el delta Q del 1. Y asimismo, cuando estoy en el loop 1, tengo que restarle el del loop 5. Miren, ya ambas ahora igualan. Si no igualan es que me he equivocado. Así está igualando. 54, 14, 49, 54, 14, 49. Los dos están bien. Y proseguimos con este proceder, jóvenes, completando para el loop 2, para el 3 y para el 4. Y cuando lo he completado, todos pintados de amarillo, una vez que está armadito, lo copio una vez para la iteración 2, para la iteración 3, la 4, y ya tengo la red resuelta. Dígame algo que quizás no me he explicado bien, jóvenes. Disculpe, ingeniero, lo que no he entendido muy bien era la parte donde ponía el caudal. Donde ponía el caudal, no sé a qué se refiere exactamente, joven. Lo que ha marcado ahorita con esas flechas verdes, eso Ah, ya. no lo logré captar muy bien. Ah, ya. Eso proviene, distinguido joven, de esto. Voy a dejar de compartir y nos vamos a volver a donde habíamos estado. ¿Recuerdan? Estábamos trabajando en este y tanto alboroto ya había hecho diciendo hay 5 viviendas y cada vivienda tiene un determinado consumo y la mitad le cargamos al nudo I y la mitad al nudo J. Y aquí le hemos puesto valorcitos, recordar a usted, joven. Entonces, ese es. Entonces, nosotros lo que sí vamos a tener de dato es este valor. Y en las tuberías, nosotros vamos a suponer. Mire, voy a ponerle en otro color. Le vamos a poner en un amarillito pálido. Lo que voy a suponer en esta tubería es este valor. Entonces, en esta tubería en función de esto, voy a suponer un valor y voy a suponer un otro valor para esta otra tubería. Pero lo que sí tiene que cumplirse es que los dos sumados, no importa qué valores yo elija, tiene que igualar al caudal en el nudo. Digamos, el caudal que está entrando por la izquierda al nudo tiene que ser igual el caudal lila que sale del nudo, que representa los consumos en la casa, en las viviendas, y el caudal que sigue directo pasando hacia los otros nudos. ¿Ya? Permítame otra vez que vuelva. A ver, aquí abajo tengo. No. Ahí, a esta imagen. Entonces, lo que le decía, el caudal que viene por esta tubería, todo el consumo en las 5 viviendas, más el consumo que hay en estas 4 viviendas, lo divido entre 2 y le asignamos al nudo porque esto es
Es el consumo que tiene que haber. A las personas les tiene que llegar esta cantidad de agua. Pero no les va a llegar o les va a llegar mucha dependiendo qué diámetros yo elija. Imagínense que yo le pongo una tubería de 1 metro, las personas van a tener exceso de agua y va a sobrepasar lo que necesitan. Entonces aquí me va, en esta tubería, cuando haga el cálculo, me va a salir un caudal grandote, que no corresponde. Entonces lo que tengo que hacer es disminuir el caudal de manera que se cumpla con esta demanda. ¿Ya? Entonces así. Primero, en función al número de personas que ha de servir la red, puedo calcular los caudales en cada uno de estos nudos. 1. 2. Luego debo buscar qué diámetros en estas tuberías permiten que yo abastezca justo con ese caudal a las viviendas. No tiene que ser menos, puede ser un poco más del que se demanda. Sobre todo si pensamos que nuestra red tiene que estar funcionando perfectamente de aquí a 20 años. Entonces nos damos un margen de seguridad y en vez de ponerle 2,5 pulgadas para esta tubería, le ponemos 3 y sabemos que con eso va a funcionar inclusive para el futuro. Pero lo que no tiene que ocurrir es que nos falle con menos caudal. Entonces nosotros, le vuelvo a repetir, primero calculamos el consumo que en la red hemos de tener, en los nudos. Y luego le asignamos diámetros. Hacemos el cálculo con esos diámetros y tal vez no van a dar los caudales que nosotros esperamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más probable, subir el diámetro. En sitios claves le cambiamos el diámetro, le hacemos una grandecita y chequeamos que los caudales que estamos nosotros aquí esperando sean mayores o como mínimo iguales. 1. Lo otro es controlar que las presiones en los nudos sean al menos de 10 metros de columna de agua, como establece la norma. Si está 15, está bien. Si está 20, ok. Pero no tiene que ser tan grande la presión que, por ejemplo, revienten las tuberías. Entonces, tenemos que cotejar esa presión de trabajo esa presión contra la presión máxima que las tuberías pueden soportar. Ya en ese margen debemos estar. Hay algunas viviendas, barrios que están ubicados al pie del Tunari, de que la diferencia topográfica es más de 100 metros, entonces revientan frecuentemente. Lo que hay que colocar son válvulas aliviadoras de presión. Con eso funciona la red. No sé, ¿le expliqué mejor? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es esta pizarra, esta hojita Excel la voy a guardar y se las voy a subir al tablón de anuncios para que ustedes la puedan mirar durante el fin de semana. Y si hay dudas, ya saben, me las comentan. ¿Por qué he guardado como? No quiero PDF. Quiero la hojita misma guardarla. Un ratito. Voy a guardar como PDF. Un momento. Va a ir con la fecha de hoy. /08/07/2022. Como Excel, jóvenes. Un ratito lo voy a subir.
Ya está, jóvenes estudiantes, está en el tablón de anuncios la pizarrita. Le echan una mirada y si hay algún error me van a avisar para que lo corrijamos. Listo, entonces con las instrucciones del día lunes y las notas que van a salir publicadas, me despido de la clase, si es que no hay más preguntas. Que pasen buen fin de semana, hasta luego.